Hola, buenos días a todos. Hoy os saludamos en la sintonía, como ya os ha explicado Jesús Beltrán. Y bueno, aquí estamos una vez más con Agustín García Calvo, dispuestos a hablar con vosotros de los sueños. Como sabéis, según la traducción de López Ballesteros, Freud decía que los sueños son realizaciones de deseos. Bueno, yo poníamos un poquito en cuestión si la palabra realización será la más adecuada para traducir el término que Freud haya utilizado. Yo pensaba que tal vez algo como hablar de representación y cumplimiento de deseos. Y si esto fuera así, si los sueños respondieran a esto, ya os hacéis idea, ya veis de hasta qué punto los sueños están dejados de la mano de Dios y hasta qué punto son valiosos. Por otra parte, mi muy querido y muy iluso André Breton hablaba de que la vida de vigilia podía asimismo, y esto no lo decía de una manera expresa, pero yo creo que iba implícito, si estaba libre del yugo del trabajo y de la moral dominante, tener la textura de el contenido de los sueños. No sé hasta qué punto se equivocaba y lo que hablaba era del relato de los sucesos de la vida más que de la vida misma. En cualquier caso, ahí queda sugerida esa posibilidad de que, como en el famoso título de la pieza teatral, la vida sea sueño. Y bueno, para participar en la charla, ya sabéis que disponéis de dos teléfonos, que son el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 711-1099 y 442-7126. Si lo dejáis todos para el final, pasará lo que de costumbre, que algunos os quedaréis sin poder intervenir. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, buenos días a los oyentes. Sí, vamos a arrancar, tal como lo has presentado, con esta cuestión de los sueños o de los ensueños, especialmente, desde luego, los ensueños de cuando se está dormido, aunque no quita que nos podamos extender a otras nociones de sueño, no tan estrictamente condicionadas por eso del estar dormido. Y también a la relación entre el sueño de dormir y los ensueños de soñar. La cosa enlaza, como nuestros oyentes habituales han podido ver, con el tema del otro día, el de los viajes, en el cual, después de hablar y discutir con los oyentes respecto a los viajes a ras de tierra, teníamos el propósito de hablar también de los viajes en el sentido ese medio metafórico que dicen los drogotas, del viajar por efecto de drogas alucinógenas o semejantes. Evidentemente hay una relación inmediata entre las experiencias, por ejemplo las del tipo de la mescalina o del ácido lisérgico, con el sueño de estar dormido, con la diferencia de que parece que con esos viajes de mescalina o de ácido lisérgico no parece que se exija la condición de estar propiamente dormido, sino en una situación que es como un compromiso entre la vigilia y el dormir. Pero lo primero que nos interesa, por supuesto, en esa conexión es que tanto en un caso como en otro, tanto en los ensueños cotidianos como en esos otros, se trata esencialmente de huir de uno mismo, o como otros preferirían decir, huir de la realidad. Pero es importante que haya una cierta equivalencia entre eso de huir de uno mismo y huir de la realidad, como si yo, en cuanto ente real, fuera como el núcleo o el constituyente de la realidad toda. Y de lo uno y de lo otro, de la realidad y de mí mismo, se trata de huir, de escapar. Y se escapa hasta cierto punto. Me interesaría sobre todo que con la ayuda de los oyentes viéramos hasta qué punto se escapa y qué es lo que vale y lo que significa esa escapatoria de los ensueños. Una cosa de la que todo el mundo tiene experiencias y que por tanto es de esperar que nuestros oyentes enseguida empiecen a comunicárnoslas, porque siendo los ensueños de por sí
una cosa parece misteriosa, inasible en cierto sentido. Sin embargo, apenas hay cosa de la que más se hable, apenas hay conversación a la que se acuda con más gusto que a referir los sueños y a mostrar más o menos extrañeza o por el contrario más o menos dominio sobre lo soñado, sobre la experiencia de lo soñado. Desde luego ya había hecho notar a propósito de la cita de Breton que tal vez habría que distinguir entre lo que pudiera ser el curso mismo de los ensueños y lo que puede ser la narración o la referencia a esos ensueños. Ahí parece que hay una intervención del lenguaje cuando el sueño se cuenta, que de alguna manera uno sospecha que le hace ser lo que no era mientras estaba soñando. Y eso que, por otra parte, Freud mismo presenta a veces el curso mismo del ensueño como una forma de lenguaje también, como si algo se estuviera diciendo en ese momento. ¿Cuál es la diferencia esencial entre la manera de vivir soñando, por ejemplo, dormido, y la manera de vivir habitual y condicionada de las maneras que sabemos? Parece que lo esencial es que en la vida de la vigilia todos padecemos la ilusión de que hacemos lo que queremos y también decimos lo que queremos, es decir, que estamos usando cada uno el lenguaje para expresar de alguna manera sus ideas, sus sentimientos y demás, y que sus actos son voluntarios. Esta es una condición esencial del engaño constitutivo. Cuando hemos hablado de las relaciones entre yo en cuanto ente real y el Estado y el capital, o como se quieran llamar a esas nuevas formas o formas avanzadas de Dios, hemos hecho notar que el truco esencial consiste justamente en hacer que cada uno crea que opera por obra de algo como su propia voluntad, que hace lo que quiere. De esa manera se consigue que al hacer todos, cada uno lo que quiere, todos en conjunto hagan lo que Dios quiere, es decir, lo que está mandado, lo que en definitiva ya está hecho, que es la intención esencial del Estado y el capital que nos rigen. Bueno, pues parece que en los ensueños, por ejemplo, de cuando se está dormido, algo falla en ese sentido. No está tan claro que uno allí esté haciendo lo que quiere, o si consideramos el sueño como un caso de lenguaje, que esté diciendo lo que quiere. En ese sentido, aquello que Javier ha citado al principio de la concepción del ensueño como realización o cumplimiento, o como él prefería decir, representación de los deseos, parece que se contradice claramente con la realización de los actos voluntarios de la vigilia. Parece que eso del cumplimiento de deseos en el ensueño, si es que ahí tiene lugar, no solo no es lo mismo, sino que corre peligro de ser lo contrario de la realización de las voluntades en los actos pretendidamente voluntarios de la vigilia. Apenas hay un lugar donde más claramente se pueda establecer esa contraposición entre la voluntad y el deseo. Es esencial del ensueño que a uno lo supera, que a uno le sorprende. Si no, eso no sería un sueño que siguiera regido por mi voluntad y que yo estuviera controlando, no sería un ensueño. Lo esencial es que no lo controlo, que no lo dirijo, que no sé exactamente qué es lo que me pasa. Y por tanto, el problema que se plantea es el de quién soy yo, ese que en los ensueños aparece con frecuencia, aunque no siempre tengo yo que aparecer en mis propios ensueños, pero ese que aparece con frecuencia, con mi máscara, con mi persona, y cumpliendo deseos o por el contrario padeciendo miedos terribles en las pesadillas. ¿Y qué relación tiene con este otro yo de la vigilia, que al parecer es el mismo que ese que está durmiendo? Pero ese que está durmiendo no parece que sea el mismo que aparece en los ensueños del que está durmiendo. Es algo que carece de ese resorte esencial del control y de la voluntad, que por eso le pasan cosas
que pueden ser deliciosas o terroríficas, pero en todo caso que por un lado o por el otro le superan y le sorprenden. Algo de esto debe tener que ver con aquella otra cuestión de la oposición entre los individuos, yo por ejemplo, y esas otras no entidades, esos conjuntos no numéricos a los que aludimos como pueblo o como gente. ¿Qué relación puede haber entre esas regiones aparentemente mías que se manifiestan en el ensueño inconsciente, subconsciente, con esa otra cosa a la que se alude como pueblo y que evidentemente no soy yo, ni una suma de yoes? Es algo de lo que tendremos que ir viendo, pero como sospecho que nuestros oyentes están llenos de experiencias de ensueño, según decíamos, y que ya habrá alguno dispuesto. Sí, parece que tenemos un par de ellos y creo que se les puede dar paso a uno después de otro. Hola. Hola. Sí. ¿Me oís? Sí, sí. Mira, me llamo Mónica. Hola. Bueno, pero a ver, ¿qué os cuento? ¿Un sueño o algo? Bueno, por ejemplo. Pues bueno, mi padre, por ejemplo, es que no sé, se despierta muchas veces sobresaltado, ¿no? Por ejemplo, soñando que alguien le persigue o algo de eso. Sí. Y entonces, más o menos eso que puede pasar. Pero tú lo sueñas con tu padre, en cambio. Ah, yo, bueno, algunas veces. ¿Y por qué nos cuentas mejor el sueño de tu padre que los tuyos? ¿Por qué? ¿Por qué se te ha ocurrido eso? No sé, porque es el primero que se me ha ocurrido, no sé. Es que Sí, yo, por ejemplo, si sueño, luego se me olvida. Ah, sí, sí, eso Sí, no sí, suele o sea, pasar me a acuerdo, muchos. pero cosas sueltas, ¿sabes? Y Sí, sí, anotamos ese detalle del ensueño de persecución que es muy típico. Sobre él volveremos. Gracias. Y pasamos a la siguiente. Hola. Hola. Sí. Oye, Sí. soy Pepa. Hola. Mira, yo sueño mucho, me acuerdo de ello. Ajá. Y siempre son cosas divertidas. Sí. ¿Mm? Pero estos días de carnaval, en plena fiesta, pues una noche soñé con mi madre, que murió hace 19 años, ¿no? Entonces la veía en todos sitios. Y la gente me decía que no puede ser. Y yo iba a otro sitio y la veía, ¿no? Y decía, mírala, mírala, y nadie la veía, solo la veía yo. Uy, qué pesadilla. Ah, eso era pesadilla. Eso te producía ¿cómo? ¿Qué sensación? Pues, no sé, ansiedad, tristeza, no sé. ¿Te despertaste con la pesadilla? Sí, Sí, acabaste despertándote, sí. Y dejaste de ver a tu madre, claro. sí, Muy bien. claro. Muchas gracias por esta comunicación. Ahora veremos cómo podemos usarla junto con las otras. Sí, bueno, de momento parece que no, en este momento no hay más llamadas. Vamos a aprovechar estas experiencias primeras, experiencias narradas al menos. La primera de ellas, curiosamente, un sueño ajeno, porque a nuestro oyente le pasa, como a mí me suele pasar también, que esa cosa que yo creo que es lo vulgar, que eso de decir que si he soñado lo he olvidado, lo cual viene a ser lo mismo, porque ahí tenemos el problema ese de la relación entre el curso del ensueño mismo y su narración. Si la narración se ha perdido, parece que se ha perdido aquello otro. Sospechamos que por debajo ha pasado algo, pero ¿de qué sirve? Nos decimos, ¿no? Si no está cambiado en moneda. Cambiado en moneda quiere decir convertido en lenguaje cotidiano, en una narración inteligible. El sueño de la persecución, yo que tampoco me acuerdo de sueños, también suelo tenerlo mucho. Durante muchos años se me presentaba sobre todo en forma policíaca. Simplemente era un señor que un poco por detrás te tocaba en el hombro y te decía cosas del tipo de acompáñenos o algo por el estilo, ¿no? Simplemente eso. Después la cosa se prolongaba más o menos, podía llegar hasta el juicio, hasta la ejecución, pero vamos, desde luego lo terrorífico, lo esencialmente terrorífico era el toquecito en el hombro y el que la autoridad te dijera acompáñenos. Ese era el momento de terror, ¿no? Hay otras formas de persecución donde parece que es más verdad eso de que uno, como formando parte de la realidad, idéntico con el Estado y el capital, uno es el que se persigue a sí mismo en el ensueño, ¿no? Por ejemplo, cuando algunas veces recuerdo haber soñado que no se sabe por qué, yo me había comprometido a ser torero, a ser matador de toros, y me veía realmente en el medio de una plaza, delante de un monstruo con cuernos,
con el que no sabía qué hacer, pero que sabía que tenía que cumplir, que tenía que cumplir sin tener la menor idea ni del arte, ni por supuesto nada del valor que se supone, ninguna cosa por el estilo, ¿no? Ahí parece que la opresión está curiosamente relacionada con la presencia de uno mismo, es la propia persona la que actúa como perseguidor. Uno tiene que ser matador de toros, pues ya ve usted, pues eso le pasa, y por supuesto es una de las formas más íntimas de pesadilla que yo recuerdo. Claro, en esa primera experiencia de nuestro oyente me interesaba sobre todo que en cambio ella recordara con tanta precisión, como para ser lo primero que se le ocurría, el ensueño de su padre. Es curioso que nuestras dos primeras experiencias nos han presentado de maneras muy diferentes a las figuras del padre y de la madre, es decir, a los intervinientes en los complejos freudianos más vulgarizados. Y el segundo ensueño, el de nuestra oyente, que mientras de ordinario, supongo que sin soñar con su madre, sueña mucho y recuerda, qué suerte, ¿no? Es un tesoro poder recordar los sueños. Sueña cosas, como ella ha dicho, divertidas, que yo creo que lo ha dicho un poco por modestia, seguramente quiere decir más que divertidas, quiere decir algo como placenteras y cosas por el estilo. Sin embargo, se le ocurre tener como pesadilla una en que es la figura de su madre la que se le aparece. Es muy curioso esto porque hay un lío, es bien conocido, que el psicoanálisis, en cuanto a la cuestión del llamado complejo de Edipo, parece que se inventa y se establece primero para los hombres de este sexo, para la gente masculina, y que la aplicación a las mujeres no es muy clara. Nadie puede llegar a creer que la figura de la madre para una mujer pueda ocupar un lugar análogo a la figura del padre para un hombre. Esa traslación no se hace de ninguna manera bien. Y efectivamente la aparición de la madre en el sueño de nuestra segunda oyente como algo a lo que simplemente no se puede dejar de ver y que se le aparece por todas partes es curiosamente distinta de los ensueños motivados en los hombres generalmente por el complejo de Edipo, en que la figura de la autoridad, la figura del padre, aparece directamente como juez de examen o de justicia, como condenador. En cambio, esta madre a la que no se puede dejar de ver simplemente parece ser que viene de otro sitio enteramente distinto. Qué bien, vamos a ver si recordamos muchas experiencias de estas. ¿Tenemos más? Sí, yo creo que tenemos más. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Okay. ¿Me oís? Sí, sí. Hola, soy de Albacete, me llamo Esperanza. Hola. Mira, resulta que, vamos, yo suelo tener sueños, sueños no, son más bien pesadillas. Suelo soñar muchas veces y además es que cuando me despierto aún lo sigo viendo. Así como, por ejemplo, suelo soñar con avispas, con arañas, y mi marido que está al lado me despierta, y cuando yo me despierto lo sigo viendo, ¿no? Y me tengo que levantar y me tengo que beber un vaso de agua porque, no sé, porque estoy muy angustiada. Sí. Y luego también me gustaría comentar un sueño que tuve hace muchísimo tiempo, cuando yo tenía unos 7 u 8 años. Ya ves tú, tengo 27 y os lo recuerdo. Tengo un hermano nada más y soñé con él, que estaba metido en una jaula, y entonces había como unas viejas que lo querían matar y me querían dar de comer a mí de mi propio hermano. Entonces yo me desperté totalmente sobresaltada, ¿no? Y llorando, y veía a los pies de la cama un toro. Lo veía, ¿no? Sí. Y no sé yo, es un sueño muy raro que algunas veces se me ha venido a la cabeza y no sé por qué. Y luego otras veces también sueño que vuelo, que me persiguen y vuelo y puedo volar. Mi consciente me dice que no, que yo no puedo volar. En cambio, mi subconsciente dice que sí, que yo puedo volar. En fin, son cosas raras que, si tienes alguna explicación, a ver si podéis decir algo. Muy bien, gracias. Muy bien. De acuerdo, gracias. Pasamos a otra llamada más. ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? Pues muy bien. Mira, yo quería consultar, porque vamos, no es contar exactamente un sueño, ¿no? Sino una experiencia que yo tenía de pequeña, que me acostaba. Bueno, yo físicamente soy chiquitina, ¿no? Y yo me acostaba y de repente, bueno, antes de dormirme ya empezaba como a sentirme perdida en la cama, ¿sabes? Y luego según iba durmiendo, pues eso, me empezaba a invadir una sensación ya dormida de que me perdía en la cama, de que era muy pequeña en comparación con la cama y me veía eso, una miniatura, ¿no? Ahí perdida, y bueno, al final me tenía que despertar angustiadísima, ¿no? Para tocarme y verme que no, que yo era grande y la cama era normal, ¿no? Y bueno, luego quería preguntar si no es normal no tener sueños así tipo eróticos, ¿no? O soñar con alguien en especial, ¿no? Ya. Y nada más.
Bien, pues muchas gracias. Y ¿qué hacemos? ¿Seguimos recogiendo experiencias o vamos yo creo que vamos a interrumpir un poquito? Sí, bueno, me indican que es que hay una ya muy preparada. Muy bien. Vamos a darle paso entonces y luego ya comentamos esto. ¿Hola? Hola. Hola, Sí. Kay. Sí, soy yo. Sí, habla. Mira, es que yo quería comentar precisamente a propósito de ese excelente verso de La muerte de Abel Martín de Antonio Machado, unos parte del verso que dice: viví, dormí, soñé y hasta he creado. Pensó Martín ya turbia la pupila, un hombre que vigila el sueño, algo mejor que lo soñado. Quisiera que Agustín, que parece que lo sabe todo, me hablara de esa vigilancia del sueño que parece ser el tormento de los hombres más que el sueño mismo. Ya, bien, pues Muy bien. muchas gracias. De nada, a vosotros. Adiós. Y bueno, Sí, tantas cosas. Ya sospechaba yo que no habría ningún tema como el de los ensueños que suscitara tantas referencias de experiencias y de ideas acerca de la cosa, y eso que justamente parece que se trata de aquello que se escapa de las ideas. Nuestra oyente, primera de las tres, habla de ensueños que son normales, no son raros como ella dice, el de volar y esa disensión entre la convicción de que se puede y alguna otra instancia que dice que no. Yo creo que es de los más generales. Si se puede decir que hay un sueño de prácticamente de todo el mundo, es ese. Y también las pesadillas. Pero realmente el ensueño que nos refiere de hace tiempo, referido a su hermanito, es especialmente curioso. Nuestros oyentes recuerdan el hermanito encerrado en una jaula y al que unas viejas quieren matar para darle de comer a ella, para darle de comer a ella de su hermano. Dejemos la prolongación posterior en que aparece el toro, pero este sueño es precisamente llamativo porque sería de los más transparentes. Es decir, aquí un freudiano, un psicoanalista apenas tendría nada que hacer. Parece como si fuera el sueño mismo de la feminidad que está formándose o de la niña que está viéndose condenada a ser hombre. El tener que comer de la carne de su hermano muerto es un símbolo que está tan a la mano que incluso parece que normalmente la censura en los ensueños no deja que aparezcan símbolos tan claros, tan interpretables. Aunque sobre esa cuestión tendremos que volver, si los oyentes nos dejan, respecto a la cantidad de desfiguración que la censura o que la represión exige para dejar pasar a los ensueños, por tanto, a la cantidad de metáfora o de metonimia que a las figuras y a los actos tienen que imponérseles para que pasen sin que la censura del durmiente se agite demasiado. Ese de la jaula, las viejas y el niño está muy claro. Evidentemente el material inmediato se toma de cuentos, es casi una figura normal de cuento, niño metido en jaula, vieja o viejas que quieren matarlo, etcétera. Pero evidentemente la relación con el tener que comérselo la hermana es lo que aparece como directamente significativo. Respecto a nuestra segunda oyente de estas tres últimas, su especie de pesadilla, de ser excesivamente pequeña, casi como con miedo de desaparecer, recuerda desde luego inmediatamente esa especie de racionalización maravillosa de los ensueños que es los cuentos de Alicia, los de Lewis Carroll, especialmente aquella parte en que ella se vuelve continuamente pequeña hasta parecer no encontrar un límite. Nuestros oyentes recuerdan cuando Alicia acaba nadando con peligro de ahogarse en el charco formado por sus propias lágrimas de cuando era grande. Efectivamente hay una especie de deseo de desaparecer y naturalmente una voluntad de no desaparecer. Un deseo de perderse en la cama,
que evidentemente funciona como una especie de sustituto del mar o de las nubes, de los sitios de indefinición donde uno se pierde, y una voluntad de no perderse, y es probablemente esta contradicción entre deseo y voluntad, estas dos instancias a las que al principio hemos aludido, lo que explica la mayor parte de los ensueños que tienen carácter terrorífico o de pesadilla. Esto puede ayudar a explicar un conflicto que nunca en Freud acaba de resolverse, que sosteniendo él que el único motor esencial de los sueños es el deseo, es decir, que los sueños vienen a ser efectivamente una satisfacción, una realización de los deseos que no pueden realizarse en la vigilia. Sin embargo, hay que contar con los ensueños terroríficos, con las pesadillas que parecen contradecir esto. Tal vez habría que buscar por donde he estado indicando hace un momento, por esa especie de choque entre una voluntad no del todo dormida, que es la del yo que está durmiendo pero que nunca está del todo dormido, de ahí la instancia de la censura, y el deseo que no me pertenece a mí en cuanto persona real, sino que anda por otras partes, es deseo de perderse en el placer, en la vida, en el amor, entre las ropas de la cama, y la voluntad de permanecer, sin embargo, de conservar una estructura y un cierto tamaño que garanticen que uno sigue siendo uno mismo. Esta misma oyente nos ha hablado también nos ha preguntado, más bien, como si nosotros fuéramos algunos entendidos en esto, si es normal eso de no tener sueños eróticos. Yo creo que aquí la cosa para las mujeres es muy distinta que para los hombres, y claro, como yo tengo la desgracia de no pertenecer al otro sexo, que sería algo tan deseable, por lo menos visto desde pues no puedo decir que tengo experiencias para aportar desde las dos partes, pero parece ser que, aprovechando lo que alguna vez hemos estudiado respecto a las formas de masturbación, es decir, de ensoñaciones despiertas de hombres y mujeres, frente a la constancia con que los hombres utilizan las figuras de una mujer o de las mujeres, está la frecuencia, la gran frecuencia con que las mujeres se lanzan a esas cosas que deshonrosamente se llaman masturbación, se lanzan a esas cosas sin necesidad de figuraciones, y especialmente, sobre todo, sin necesidad de figuraciones de hombres masculinos ni de partes de hombres masculinos. De manera que yo creo que los ensueños propiamente eróticos, es decir, los que un hombre llamaría eróticos, no solo es normal que no se den mucho en las mujeres, sino que son más bien raros. En todo caso, habría que decir que mientras en los ensueños, ahora me estoy refiriendo de los de dormir, de los hombres masculinos, se dan sin demasiada intervención de censura, es decir, sin mucha metáfora ni metonimia. Yo, de mi propia experiencia, en la que recojo de las gentes de mi sexo, habría de decir que los ensueños eróticos son los que más desnudamente suelen presentarse, es decir, casi sin disfraz. Muchas veces conservando de una mujer con la que se sueña, por ejemplo, pues casi todos los rasgos, simplemente exaltados o perfeccionados en algunos casos, o imperfeccionados en otros, pero apenas sin metáfora ni metonimia, ¿no? Habría que decir que el impulso erótico, que de una manera hasta cierto punto análoga en las mujeres tiene que estar también ahí latiendo, necesita bastante más transformación, bastante más intervención de metáfora y metonimia para manifestarse, y que así se puede producir tal vez una diferencia al menos estadística entre la frecuencia de los ensueños eróticos declaradamente tales en mujeres, mucho menor con respecto a la de los ensueños eróticos declaradamente tales que se da en los hombres. Yo creo que se podría ahondar bastante más en esta diferencia, pero tampoco quiero que se nos consuma el tiempo dedicándonos a este aspecto de los sueños eróticos, que tal vez es un poco el más trivial, ¿no? Más vale que dediquemos un rato también a nuestra última de las tres oyentes, que me recordaba los versos de la muerte de Abel Martín, donde efectivamente se plantea de una manera complicada la relación entre el yo de la ensoñación y el yo de la vigilia.
Viví, dormí, soñé, ya está, he creado. Pensó Martín, ya turbia la pupila, un hombre que vigila el sueño, algo mejor que lo soñado. Y después añade, como la parte negativa de esto, más que un igual destino aguarda al soñador y al caminante, al que trazó camino y al que siguió caminos jadeante. Al fin solo es creación tu pura nada, tu ceño de gigante, el divino cegar de tu mirada, perdón, tu sombra de gigante, el divino cegar de tu mirada. Todo esto incluida la intervención de esa especie de dios fantasmagórico que Machado le atribuye a la metafísica de Abel Martín, ese dios que es un creador de la nada, es decir, un deshacedor de lo que el dios de la teología vulgar presenta como creación positiva, efectivamente nos plantea el problema de maneras bastante claras. Hay el que hemos dicho yo real, el de todos los días, es decir, el que cree, que hace lo que quiere y que por tanto también dice lo que quiere. Hay esta especie de ente fantasmal que hasta cierto punto, estamos viendo hasta qué punto, se escapa de este control de la voluntad y aparece como figura de mí mismo en el sueño, que desde luego se desdobla, se distingue radicalmente de mi yo real, que se está dedicando en ese momento a dormir, a realizar otro acto que el de dormir. Y después está esa tercera posibilidad que Abel Martín, agonizante, tiene en sus mientes y que proclama con orgullo: un hombre que vigila el sueño, algo mejor que lo soñado. Es decir, alguien que estuviera más allá. Para lo cual no hace falta decir, verdad, estar demasiado allá, porque ahora que estamos haciendo aquí nosotros al hablar de los ensueños, sino intentar colocarnos en la posición de ese tercer hombre que está más allá, es decir, ese que trata de examinar al mismo tiempo al yo real de la vida cotidiana y a esa otra cosa que no es propiamente yo, del ensueño, es decir, como si dijéramos la razón misma, que trata también de dar razón al mismo tiempo a la locura o al ensueño, al mismo tiempo que en el mismo plano, pero en contraposición a las ideas que dominan la vida cotidiana. Y después, detrás de todo eso, casi diríamos en un cuarto plano, está esa especie de Dios que es lo contrario de lo que aquí estamos llamando Dios de ordinario, porque llamamos Dios al Estado y al capital. Ese Dios que se dedica a la creación de la nada, o sea, a la anulación de las pretensiones incluso del hombre que vigila el ensueño. Esto por aprovechar un poco esta sugerencia y tendré que dejarlo aquí, aunque daría lugar a muchas más reflexiones, porque supongo que seguiremos teniendo... Sí, pues parece que hay un par de llamadas más, vamos a pasar. Hay más. Bueno, vamos a con una pequeña tanda de ellas. Hola. 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 Sí. Sí, buenos días. Buenos días. Mira, yo voy a volver sobre el tema de la... Sí. Yo generalmente no recuerdo los sueños, sobre todo, al menos lo que yo considero sueños dentro de, al final, en medio, ¿no? Sino solamente el momento que me voy a dormir. En la primera etapa esa que estás medio consciente, medio inconsciente, ¿no? Y hay épocas que suele repetirse eso, ese sentimiento de persecución en ambientes que generalmente no desconozco, ¿no? Aparentemente no los relaciono con mi realidad. Salvo que la encontré pues igual llena de monstruos, ¿no? O sea, no tenía ningún sitio donde cobijarme de la persecución. Pero en las últimas, hace 2 o 3 años, pues de repente apareció un punto que yo, en esa época yo tenía que pasar por una calle con escaleras pues hasta 8 veces al día. Y la verdad es que me agobiaba muchísimo bajarlas, ¿no? Cada vez que bajaba pensaba en volar, ¿no? Entonces empezaron a darse en los sueños eso, que se repetían bastante y además bastante fuerte. Empecé a llegar a esas escaleras y conseguía volar. Y además con la sensación de que yo sabía que, o sea, que podía volar. Había otro oyente que hablaba de que no podía o podía, ¿no? O sea, yo sabía que podía. El problema era que si tenía miedo, descendía. Pero si yo era capaz de conseguir la seguridad en mí misma, pues nada, podía seguir volando el tiempo que me diera la gana, donde quisiera y subir y bajar a voluntad, ¿no? Y yo sabía que mi propio miedo era el que me obligaba a descender, ¿no?
a partir de ahí empecé a utilizar el sistema de volar pues para todo ese tipo de sueños y dejaron de aparecer radicalmente, ¿no? Y ya, bueno, hace muchísimo tiempo que no los tengo. Y nada más que muy bien, pues gracias. Que nada, hasta luego. Sí, vamos con otra. Hola. Hola. Sí. No aparece. Hola. Hola. No entra. ¿Tenemos alguna más o comentamos esta? Sí, comentamos mejor. Sí, sobre todo si mientras se recobra esta última que se ha interrumpido, podemos aprovechar efectivamente esta experiencia de nuestra oyente. Por lo pronto en el aspecto de que el volar, eso que antes hemos dicho que es tal vez el ensueño más vulgar, no sé si más en mujeres todavía que en hombres, pero yo creo que también en hombres y mujeres, de el poder despegarse de la tierra, el poder volar en cierto modo a voluntad, pero no hay que olvidar que la voluntad y el poder a que nuestros oyentes han aludido es una voluntad y un poder que pertenece a la figura del ensueño, es decir, que no es verdad que sea una voluntad y poder. La voluntad y poder están en el que está durmiendo, que es el yo real, y ese no es el que vuela, efectivamente. La utilización de eso como un recurso para resolver un problema, como en el caso de nuestro oyente era la preocupación de tener que pasar por debajo de escaleras, es importante, y sobre todo el mecanismo que ella nos cuenta que desarrolló, de que, bueno, confiada en que podía volar. Yo preferiría decirlo así para estos casos, preferiría hablar de confianza más que de poder. Nuestros oyentes han dicho que segura de que puedo volar. Sí, es tal vez un uso del verbo poder que habría que sustituir por eso, llena de una confianza, es decir, de una falta total de desconfianza en que pueda volar. Es, por volver un poco a Machado, lo que en la otra composición, en las últimas lamentaciones de Abel Martín, se dice utilizando la figura del águila, segura de sus alas y su aliento, para imaginar no precisamente la potencia deseable, la máxima potencia, sino eso, la falta de desconfianza, la confianza a la que después en esos versos él mismo alude. Es curioso que nuestro oyente desarrolló la noción de que eso se le acabaría, esa potencia se le acabaría y por tanto caería a tierra si llegaba a tener miedo, si tenía miedo en un momento dado. Es por tanto muy lógico y viene a confirmar esa interpretación del aparente poder como simplemente una falta de desconfianza, una confianza enteramente entregada, que evidentemente no me corresponde a mí como ente real, que tengo que ser siempre desconfiado y lleno de miedos, sino a ese otro sustituto que no soy yo, al mismo tiempo que utilizo mi máscara, que es el que está jugando en los ensueños. Y es curioso a este propósito que el mecanismo que nuestra oyente desarrolla en sueños, puedo sin más volar, es decir, me está permitido salvo si tengo miedo, es justamente el mecanismo contrario al que yo, por ejemplo, y he comprobado que alguno otro, tiene en la vida de vigilia con respecto al avión. En efecto, a mí lo que me pasa en el avión, motivo por el cual esencialmente procuro no montarme nunca si puedo evitarlo, es que pienso que no solo tengo miedo, vamos, porque lo tengo, sino que además tengo que tenerlo. Tengo una especie de obligación de tenerlo durante todo el trayecto, durante todas las horas que dure, porque pienso que si dejo de tener miedo, entonces es cuando el avión se va a venir a tierra. Es decir, que es justamente la imagen especular de lo que nuestra oyente nos ha contado. En esta vida real, justamente la necesidad, lo que no solo me sostiene a mí, sino que sostiene a toda la ingeniería, todo el aparato del avión por los aires, es el miedo, el obedecer a la ley del miedo. Si se olvida uno, si se pone a soñar, por ejemplo, si se olvida uno de uno mismo, entonces el avión se hundirá. Es exactamente lo contrario para estas figuras del ensueño. Bueno, no sé si habremos recobrado la voz de nuestra oyente perdida o... A ver, ¿hola? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Oye, perdona, es que
estaba poniendo el cassette para grabar. Sí. Encantado de hablar con vosotros, ¿no? Igual. Me encanta que podamos por lo menos charlar un poco, ¿no? Sí. Yo más que preguntar quería dar mi opinión, ¿no? Uh-huh. El campo de los sueños, ¿no? Entra dentro del estudio que se puede hacer de la mente, ¿no? O sea, del campo espiritual, ¿no? De lo que no es físico, ¿no? Para mí los sueños son la parte positiva que tiene la inteligencia para poderse descargar de todo aquello que no le gusta, ¿no? Continuamente está haciendo referencia al yo real, ¿no? Y además a las ilusiones que hace, ¿no? Que uno cree que uno se proyecta como quiere y te dice lo que quiere, cosa más lejos de la realidad. Entonces el sueño es justamente la proyección de la voluntad, pero en plan espíritu, que justamente uno tiene para descargarse de todo aquello que no puede hacer, de todo aquello a lo que no es capaz, de todo aquello a lo que uno se reprime. Y de ahí todas las opiniones mayoritarias, en este caso de mujeres, que proyectan sus frustraciones, sus miedos, pues todo aquello que llevan de parte negativa, ¿no? Y nada más, solamente quería decir, que comentara un poco justamente que los sueños es una parte muy positiva dentro de nuestra forma de vivir y que justamente desaparecen cuando la voluntad, cuando uno trata de hacerlos conscientes, cuando trata de llevarlos al yo real, justamente por eso, porque el mecanismo que tienen entraría también dentro del mecanismo de la frustración, de la traslación, uno traslada justamente todo aquello que no puede conseguir o que no puede hacer, pues justamente lo puede hacer y lo puede conseguir teniendo sueño. Nada más. Bien, muchas gracias. Vamos a dar paso a otra... Bueno, si está ya dispuesta o si no, ¿cómo hacemos? Está, sí. Vamos con ella. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, os quería comentar un sueño que hace una temporada se me repetía bastante. Y más que una pesadilla, era un sueño bastante desagradable. Era el siguiente, es muy corto. Yo de vez en cuando me metía en peleas, y eso que no era nada violento, no soy nada violento en la vida real, pero en sueños me metía en peleas, y que no había forma de a la persona con que me peleaba pegarle un puñetazo. O sea, cada vez que lanzaba yo mi puño, pues era como si se me escapara esa persona o como si tuviera una barrera y se me desviara al puño, y no había forma de nunca impactar un golpe. Entonces, claro, era muy corto, me despertaba y era como un sentimiento de impotencia bastante gordo. Y era pues nada más eso, que si me lo podíais comentar, pues os lo agradecería. Bien, gracias a ti. Bueno. Sí, vamos con con estas opiniones y ensueños de nuestros últimos oyentes, los primeros del sexo masculino que han aparecido esta mañana. Supongo que esto no ha sido por casualidad el que las mujeres se hayan lanzado mucho más, ya porque las experiencias sean más ricas o ya porque hay alguna especie de menor censura para hablar de estas cosas entre ellas. Nuestro oyente penúltimo ha sido además típicamente masculino. Sí. Llegó la teoría con la voz masculina. Sí, no solo ha sido el primer hombre, sino que ha sido un buen representante del sexo. Tal vez las cosas que él ha dicho, empleando términos un poco sospechosos como espíritu y hasta inteligencia, habría que corregirlas un poco precisamente con respecto a estos vicios de lenguaje científico, intelectual, típicamente masculino. Los ensueños sirven para que todo lo que no podemos en la vigilia, pues de alguna manera se traslade y quede como realizado allí. No hay que olvidar, primero, que, como estoy insistiendo toda la mañana, aquel que figura en el ensueño no es precisamente el mismo que está durmiendo, el cual se supone que es el mismo que andaba despierto y que realizaba actos voluntarios. De manera que habría que decir que, aunque se pudiera glosar de la manera que nuestro oyente hace, eso de la traslación para el cumplimiento de lo que no se puede en la vida cotidiana,
Habría que hacerlo diciendo que entonces esa realización se hace siempre por interposición no de una persona, no per persona interpositan, porque eso no se puede llamar persona, sino por interposición de un fantasma que se encarga de la realización, ya que yo no puedo ser feliz que lo sea otro. Para más engaño que ese otro tenga mi cara o rasgos míos, o se parezca algo a mí, o incluso se llame con mi nombre, pero evidentemente que sea otro, porque esa parece ser la condición de la felicidad o del cumplimiento de los deseos, que sea otro, ya que yo no puedo, que sea otro. Sería una fórmula que corregiría un poco lo de nuestro oyente. La inteligencia, que por tanto actúa en todo este mecanismo, no puede ser desde luego la inteligencia del hombre despierto habitual, que consiste en opiniones y en ideaciones. No puede ser propiamente tampoco la inteligencia de la figura de los ensueños, de la cual solo muy imperfectamente se podría decir que se le pueden atribuir rasgos de inteligencia o de racionalidad, sino la de aquel tercer hombre, en todo caso, que está por fuera, la razón misma que compara